Hay muchas definiciones de lo que es gobernar. Gobernar es gobernar para los pobres, dijo Lula. ¿Qué diferencia tan grande se nota cuando vamos de un presidente como Macri a uno como Alberto? ¿Cómo va a buscar a cada uno de los que necesitan del Estado para asistirlo? Y tiene una palabra o un hecho para él. Son muchas las cosas que se han hecho en estos 81 días. Por ahí no en todas estamos de acuerdo, algunas nos parecen pocas, lo hemos manifestado acá muchas veces, pero sin duda uno puede empezar y decir, no sé, para las pymes se hizo una moratoria, se le dio crédito más barato en el Banco Nación, se bajó la tasa de interés en el Banco Central, digo, para los trabajadores se suspendieron los despidos, se dio un bono rápidamente. Para los trabajadores y para las pymes se empezó a controlar las importaciones, para los jubilados los medicamentos gratis. Digo, en cada uno de los sectores uno va viendo una medida de asistencia, de alivio, de poner algún parche hasta que la cosa se solucione y se salga a flote. Ayer se mencionó eso. Me parece que al principio, cuando Alberto hace una pequeña reseña sobre lo que recibió, lo más fuerte que escuché yo fue cuando dijo que, según la FAO, la inseguridad alimentaria había aumentado un 71% en Argentina entre 2015 y 2018. Remarcó que no tenía 2019. Imagínense, el drama fue en 2019, lo que habrá sido. Es muy factible que se haya duplicado la inseguridad alimentaria. Me parece que fue un discurso aliviador, porque uno escuchaba a una persona que en principio se preocupa por el otro. Se preocupa por el que menos tiene, por el que hay que asistir, por el que hay que ir a ayudar, a levantar de donde fue tirado. Se ocupó de muchas cosas, pero me parece que se ocupó fundamentalmente de los problemas que heredó. Digo, cuando se dedica a la justicia y a los servicios de inteligencia, estamos hablando de ese Lofer que fue el que condicionó el plan económico. Si llegará a solucionarlo o no, sabemos que tiene mucho de fáctico el Lofer, ¿no? Que ellos se arreglan con cualquier esquema que vos le dejes, pero indudablemente cuanto más obstáculos pongamos entre la justicia como debería ser y la justicia armada por ellos, les va a costar un poquito más. Y ese anuncio de legalización del aborto, sabiendo, Alberto, que la sociedad está dividida por mitades en ese tema, me parece que habla de que, como decía antes, uno puede estar a favor o en contra, pero claramente vino a no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, como decía Néstor Kirchner y como a Alberto le gusta citarlo. Me parece que en lo económico es poco lo que escuchamos, o no es poco, no, está mal. Lo que escuchamos no es lo que uno piensa que debe ser un país desarrollado que tiene la posibilidad de generar empleos de calidad. ¿Y por qué? Y bueno, porque es muy factible que todo este primer mandato de Alberto sea simplemente para solucionar los problemas que generó Macri en 4 años. Entonces, se tiene que ocupar de A, generar divisas, B, generar divisas, C, generar divisas. Cuando uno escucha que los sectores que fueron mencionados y para los cuales se va a legislar son el campo, hidrocarburos y minería, uno se da cuenta de que se está priorizando la búsqueda de divisas para poder pagar la deuda y para no caer en las recurrentes crisis que cayó Macri en los 4 años. ¿Se acuerdan las corridas del dólar constante? Por eso se fue de 9.60 a 63. Porque tenía corridas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le faltaban dólares. Entonces, como cualquier persona que se tiene que ocupar, así como un médico se ocupa de un enfermo, un economista se ocupa de esa situación que le dejaron, la situación es esa, la situación es de una enorme carencia de divisas. Tuvo sí después un apartado para lo que se llama la industria del conocimiento.
como diciendo, bueno, y mientras tanto nos prepararemos para cuando podamos tener un plan de desarrollo que no priorice solo las divisas. Lo mismo que cuando habla del Consejo Económico y Social y le pide creatividad, le pide imaginación para decir, bueno, para cuando podamos prepararnos para hacer lo que tenemos que ser, que es un país en desarrollo. Pero me parece que este discurso, después de 80 días de gobierno, después de haber abierto todos los cajones, revisado los papeles y conocer el estado de situación, claramente tuvo que ver con lo que encontró. Y lo que encontró es tan asfixiante, es tan desesperante, es de tal escasez y de tal gravedad que las soluciones servirán en todo caso para salir de la emergencia, pero no son, porque no pueden serlo aún, un plan de desarrollo que nos prometa una calidad de vida relacionada con lo que tenemos que tener. Un trabajo en blanco, con un buen salario, y que sea un salario, y que sea un trabajo productivo. Eso no estuvo en el discurso, porque no puede estarlo hasta que no solucione las situaciones anteriores. Como cuando un país sale de una guerra y se ocupa de los heridos, este gobierno claramente se está ocupando de las heridas de la economía, graves, sangrantes. Todo el discurso fue un discurso de país en emergencia, en donde todo está arrasado: la economía, la justicia, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación, la moral y la verdad. Por eso empezó hablando de la verdad y de la mentira. Y uno se enoja, y uno putea. ¿Por qué? Porque ya la viste esta película, porque Alfonsín tuvo que ocuparse nada más que de la emergencia que le dejaron. Porque Néstor tuvo que ocuparse de la emergencia que le dejaron. Y porque nuevamente, después de un gobierno neoliberal, que llega de distintas maneras, alguna vez por las balas en la dictadura, y ahora con el engaño en democracia, nuevamente nos hace un agujero. Y el que viene solo puede ocuparse de taparlo. Qué sacrificio, qué esfuerzo, que quizás no te dé el brillo que uno querría cuando llega a la primera magistratura, es hacer un gobierno para solamente curar las heridas que dejó ese plan de gobierno casi asesino de Mauricio Macri. A mí me gustó esto de que como siempre, los gobiernos peronistas que son que destruyen las libertades son los que amplían derechos. Sí. Es raro eso, ¿no? E instituciones. Bueno, sí, tuvo esa marca, ¿no? La ampliación de derechos. Y sí, un tono, ella dice tranca, es como un tono al que nos tenemos que acostumbrar un poco, ¿no? Porque siempre los discursos de Cristina tenían esa épica, sí. Que bueno, uno salía a la calle como así, como enfervorizado, y el tono de Alberto, especialmente con el que terminó, fue como tranquilo, ¿no? Fue como moderado. Después, en algún momento del discurso tuvo... Sí, en el anuncio del aborto nada más, apenita. No, pero también fue fuerte cuando habló del tema de la deuda, ¿no? El sí. nunca más. Ese momento fue bastante fuerte, aparte cómo marcó contra... Fue uno de los momentos que más duro fue contra el gobierno de Macri, ¿no? Porque se sabe, porque ahí hay una interna, muchos ministros, sobre todo los que tienen problemas de caja tremendos, dicen, tendríamos que hacer un informe y explicar qué es lo que pasa. Porque claro, yo no puedo hacer nada. Claro. Claro, te hace quedar como un pelotudo. Claro, y quedo como un inútil. Sí. Claro. Y en realidad tendríamos que mostrar que esto es un desastre, no tenemos nada, está todo quebrado, ninguna oficina puede funcionar, qué sé yo. Habría que hacer un informe claro, explicándole a la gente qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, Alberto Fernández dice, no, la gente no quiere saber más nada con la de herencia recibida, estuvo 4 años escuchándolo. Claro. No podemos seguir con esa historia, tenemos que inventar otra cosa. Un poquito dijo, y creo que el momento más duro fue cuando habló del tema de la deuda y cuando dijo incluso la posibilidad de una investigación
a propósito de eso. Yo sé algo de eso. Ay, sí. Estuve hablando con la gente que está haciendo el trabajo. Sí. Es muy interesante. ¿Quieren que lo cuente? Sí. Bueno, al fin y al cabo trabajamos de eso, ¿no? Sí. Si uno se pone a pensar, sí. Claro. Vos sabés que yo publiqué el listado de fuga de divisas de 2001. En 2001 hubo una bicameral que le pidió al Banco Central que hiciera un listado de quienes habían fugado la guita. Me parece que es interesante porque esta vez, porque vos haces un listado de quién fugó la guita, pero fugar la guita es lícito. Absolutamente. Entonces claro, no sirve para mucho. Técnicamente no es delito. Claro, entonces lo que están haciendo, y desde ya te puedo adelantar que están consiguiendo lo que buscaban, es cada vez que hubo algún salto del precio del dólar, alguna situación como el pedido del crédito del FMI, cosas especiales, ¿quiénes compraron ese día o el día anterior? En todos los casos hubo compras 100 veces más altas que la de otros días. Es decir, es gente que tuvo información qué bueno. especial, ¿no? Que privilegiada, está bien, muy bien, gracias, Tano, privilegiada para hacer esas operaciones. Y ya en algunos casos se encuentra que son ellos mismos. Mirá vos. No te puedo creer. Y ahí me parece maravilloso este laburo, porque ahí va a dar cuenta de qué fue este gobierno. Yo he contado alguna vez, pero seguramente muchos no lo escucharon, que un empresario que yo conozco hace muchos años, un empresario grande, cuando asume Macri, cuando gana Macri, antes de asumir, recibe un llamado de Marcos Peña y le dice: estamos formando gobierno, estamos hablando con los amigos, ¿qué negocios tenés? Es decir, estaba conformando su gobierno con los amigos que tuvieran negocios para compartir con ellos. Recordemos después quiénes formaron parte del gobierno, todos dueños de empresas de algún sector en particular, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante de todo esto fueron los yuppies estos que vinieron de Estados Unidos, que tenían unas casas maravillosas a 20 kilómetros de Nueva York, que ganaban $10 millones por mes, que uno no entendía por qué venían acá a ganar 200.000 pesos por mes. Bueno, vinieron a hacer estos negocios que eran mucho más grandes que lo que ellos ganaban allá. Entonces parece que va a ser una investigación que va a dejar bien claro que todo esto que pasó no fue casual, no le sucedió, todo esto fue un plan, ¿no? Es que es mucho más difícil de contar y de explicar ese tipo de expoliación que, por ejemplo, pasar un video con José López tirando bolsos. Claro. Es totalmente distinto. Así es. En 2001, recordemos, era, por ejemplo, el compañero Melconian explicando en septiembre de 2001 que estaba todo bien, que los bancos estaban sólidos, qué sé yo, mientras sus propios clientes la fugaban, mientras los peces gordos la fugaban, él explicaba que todo estaba bien. Y después, el maravilloso Pat Guy, que es un gesto que vuelve en la economía argentina, que dijo: no, pero ya no está, esa plata, esos dólares que pensaban que estaban, no están más. Es como, claro. ¿Viste lo que decía Vidal a los desaparecidos? Claro. No están. Y no hay ninguna explicación a eso. Decías, pero vos me habías dicho que el sistema era sólido, que los que habían metido dólares. No. Entonces es interesante al menos saber qué es lo que pasa, cuál es la operatoria. Pues toda compra de dólares está registrada, ¿no? Así que eso están todos los datos. Si no lo borraron, tienen que estar los datos. Así que no, la verdad que si se da a conocer eso sería espectacular. La verdad que es una de las mejores cosas que de los últimos tiempos que se podrían hacer, porque mostraría mucho de cómo era esa operatoria, ¿no? Y otra cosa que en ese sentido pasó medio desapercibida, porque la única novedad del discurso de ayer fue esta que estás diciendo vos, la de la deuda. Pero después de todo que dijo, íbamos a implementar un mecanismo institucional para que el Congreso tenga poder de decisión a la hora de la toma de deuda. Para que no venga cualquier gobierno y diga, bueno, vamos a hacer un acuerdo con el FMI así de una. Eso como quedó como en un segundo título, después de la única novedad, porque todo lo demás ya lo habíamos publicado en todos lados. Sí, algunas cosas sí, otras no tanto. Yo, por ejemplo, lo de que dicen que fue Vélez, ¿no? El de la idea de los este control del gasto público, que supuestamente va a haber un cuerpo de funcionarios destinado como una agencia, sí, federal de ejecución de los gastos. Algo raro,
Pero dicen que, bueno, que eso en el BID se trabaja mucho, porque como el BID da préstamos a los países, después tienen un cuerpo que se encarga de saber cómo se ejecutó ese presupuesto, si llegó exactamente al fin al que se había destinado, y la idea es que ahora en el Estado exista algo parecido, ¿no? Eso es una novedad, por ejemplo, de eso me parece que no estaba previamente. Y en general, la verdad que hubo muchos anuncios. Después era hasta un poco gracioso ver a la oposición tratando de criticar qué era lo que el discurso de Alberto Fernández, que criticaba mucho, en realidad no lo que había dicho, sino lo que no había dicho. Claro. Sí, la falta de plan económico fue algo que insistieron con la falta de plan económico, incluso del presupuesto. No dijo nada de presupuesto, pero bueno, a ver, cada año un presidente va a hablar del presupuesto de ese año. Sería muy raro, ¿no? Entonces, para eso está el Parlamento. No, incluso también protestaron porque dicen que no dijo que iban a continuar las investigaciones por corrupción. Y bueno, lo hace la justicia, ¿no? Se supone que si hay independencia de poderes. Por eso las críticas. A mí me impresionó mucho el aumento de la inseguridad alimentaria, que era un dato que yo no lo tenía, de la FAO, de 2015 a 2018, en 3 años, sin tomar el cuarto, que fue el peor, por la inflación que hubo, 71% el aumento de la inseguridad alimentaria. No, tremendo. Y eso fue uno de los justificativos, ¿no?, de la tarjeta alimentaria. Y me parece que, bueno, una cosa que quería mostrar en el gobierno era que todas las medidas iban en la misma dirección, ¿no? Que era lo que trataba de mostrar Alberto Fernández, que era, en la escasez actual, tratar de hacer una política redistributiva muy distinta, 100% distinto a lo que había sido el gobierno de Mauricio Macri. Decía, si tomás los primeros 80 días del gobierno de Macri y los primeros 80 días del gobierno de Alberto Fernández, como las medidas que habían sido aumento de tarifas, baja de retenciones, qué sé yo, iban todas para enriquecer al sector más concentrado. En estas van en la dirección contraria, ¿no? De tratar de sacar del sector más concentrado a el resto de la población, la mayoría. Sí, a ver, a mí me parece que tuvimos un gobierno tan de pillaje, ¿no? Stiglitz decía, cuando recibió el premio Nobel de Economía, dijo, hay 3 tipos de economía: la economía renana, ¿no? La alemana, que también confluyó en Inglaterra, y yo, que es un Estado muy presente, con muchas regulaciones, que se controlan esas regulaciones. Dice, un capitalismo salvaje, como es el de Estados Unidos, con pocas regulaciones, pero que se controlan, y un capitalismo de pillaje, como el de Latinoamérica, en donde cada uno hace lo que quiere, por lo tanto los tiburones se comen a todos los peces chiques. Parece que nosotros vinimos de un capitalismo de recontra pillaje, como es el de Macri, y pasamos a un gobierno que no es un gobierno como era el último de Cristina y qué sé yo, ¿no? Con cambios revolucionarios como la estatización del sistema previsional, o que se impusiera por primera vez la asignación universal por hijo, no sé, que se diera el plan Progresar para darle plata a los pibes que van a la universidad para hacer no sé, para comprar la fotocopia, cosas muy de mucho arraigo popular. Este es un gobierno de responsabilidad fiscal. Claro, me parece que es ortodoxo en ese sentido. Busca equilibrio fiscal, busca cuidarse en lo monetario. En eso, claramente. No juega a poner mucha guita en el mercado para ver si después vuelve, sino que se cuida de no gastar demasiado. Ahora, claro, es tan distinto comparado con los delincuentes anteriores, que uno dice, mirá qué bien. ¿No? Mirá qué bien. Claro. Bueno, de igual modo, Cristina estaba en un contexto de gobierno de desendeudamiento, y este gobierno está en un contexto de renegociación con los acreedores privados y el FMI, a los que les tiene que tirar estos gestos de te controlo el gasto con cierta discrecionalidad. A mí me parece que son 2 estilos distintos, pero a la vez son 2 circunstancias distintas. Claramente. Sí, sin duda. Sí. Y yo leí algunas cosas, no es mi especialidad, respecto al tema de cómo quedaría con la reforma judicial, o sea, estos 12 de Comodoro Pi, cuántos serían los que se van a encargar de estos temas. Y hay algunas discusiones también incluso sobre quiénes serían, que hay gente. Sí, no está claro todavía. Hay que ver la letra chica, digamos. Lo que dijo Alberto es que en estos no van a ser 12, sino que va a ser más o menos 50, con lo cual se supone
que se dividiría el fuero ordinario, que son los que están en la capital, pero se ocupan de cuestiones nacionales, digamos, pero no delitos federales, como es corrupción, lesa, trata, narcotráfico, etcétera. Así que algunos podrían pasar a convertirse en federales, que esto hay un problema al respecto, porque la Corte ya tiene un fallo diciendo que no se pueden convertir tribunales nacionales, que es algo que intentó el macrismo, en tribunales federales. Así que ahí hay un meollo que van a tener que atender. Y me parece que ayer hubo 3 ausencias notorias, ¿no? Sí, pero bueno, las explicaciones eran medio de el perro me comió la tarea. Bueno, Lorenzetti está resfriado. Rosati alega que le dejaron la representación institucional a Rosenkrantz y a Hayton, y Maqueda está en compensatoria de feria hasta el 18 de marzo. Así que es raro. No creen en eso. Y yo soy un poco suspicaz al respecto. ¿Y qué puede haber sido una señal de enojo? Y están enojados por el tema de la reforma jubilatoria. También ellos no les tocan. A ellos no les tocan, pero estaban participando de las negociaciones, y también hay un reclamo ahí de los jueces que la cabeza del Poder Judicial es la Corte, y con lo cual tendría que haber asumido algún tipo de responsabilidad institucional. Digo, hay un sector de los jueces que le apuntan a Rosenkrantz, Piumato, así que los otros me parece que por lo pronto se están corriendo de escena. Y un dato clave que ayer volví a confirmar es: todavía no hay fecha para la apertura del año judicial. Así que por lo pronto va a ser después del 18, cuando vuelva Maqueda. A ellos les sirve como para entender un poco el escenario. Sí, a ver cómo se aclara el escenario. Bueno, lo que pasa es que Alberto había sido bastante duro con la Corte al otro día, ¿no? Cuando habló, dio una entrevista. Sí. Cuando habló sobre su manejo de presupuesto. Que tiene razón aparte en todo lo que dice. Yo coincido en todo lo que dice, pues es una cosa increíble el manejo que hace la justicia de su presupuesto, ¿no? Están los tribunales, que hay una queja permanente desde hace años, que las oficinas son un desastre, que se caen, que no tienen lugar, que no hay espacio, los archivos están en el piso, hay cucarachas, etcétera, etcétera. Y eso tiene que convivir con estos sueldos y jubilaciones exorbitantes. Sí, el fondo anticíclico también de la Corte. Y este plazo fijo multimillonario que tienen, 40.000 millones de pesos. Sí. Y aparte, bueno, ahí me parece que también es clave el porqué de la ausencia de Lorenzetti, porque el administrador de la Corte es Marchi, que es un hombre muy cercano a Lorenzetti. Entonces, ahí me parece que había algún tipo de mar de fondo con los cortesanos, que no es el caso de Rosenkrantz, que él no tiene ni relación con Comodoro Pi, con lo cual cualquier reforma con Comodoro Pi la trataría bien, y con la administración de la Corte nunca se pudo meter. Así que me parece que ahí está un poco el mar de fondo. Después, importante también los anuncios con respecto a la AFI, a la reforma de la ley de inteligencia para evitar que los espías sigan involucrándose en investigaciones judiciales. Algo que contábamos acá es que este proceso tuvo va a tener 3 etapas ahora cuando salga el DNU de Alberto Fernández. El año pasado, en junio, la Corte sacó una acordada después del Festival de Escuchas que se venía sucediendo en los medios. Y después hubo una resolución en enero de Cristina Camaño, interventora en la AFI, para pedirles a los jueces que no involucraran a los agentes de inteligencia en investigaciones judiciales, y ahora viene el decreto de Alberto. Yo pregunté en la oficina de escuchas, que tuvo un recambio de autoridades el mes pasado, el 17 de febrero, y me dijeron que había una sola investigación en la cual estaba interviniendo la AFI, que era penal económico, que es un fuero complicado, ¿no? Aduana, con los servicios y demás. Pero bueno, ya se venía licuando toda esta intervención en los papeles, así que es importante. Bueno.